conferencia en la que se hablaba sobre la vida de Mencía González. La encargada de dar esta conferencia era María Antonia Sassot, historiadora, que esta noche nos acompaña en plató. Muy buenas noches, María Antonia. Buenas noches. Siempre es un placer recibirte por aquí. Un placer venir. Y claro, estábamos comentando, ¿no?, en este espacio de la publicidad, y yo me quedé con muchísimas ganas de asistir a esa conferencia, una conferencia que creo que fue un éxito, ¿no? Hay que decirlo con la boca grande. Pues la verdad que sí, a mí, sí, yo se lo dije allí, además la tertulia a mí me impone muchísimo, no sé por qué, no será que yo no esté acostumbrada a hablar cada día 20 horas, pero me impone, es un ámbito que muy asociado a la cultura de Aranda, a la vida social de Aranda, con mucha tradición, y me da mucho respetito. Y la verdad es que podemos hablar de éxito, las cosas como son, porque había gente hasta de pie, la parte de atrás y tal, y yo sé que mis alumnos no me fallan, pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Para la gente que se lo tuvo que perder por lo que fuera, queríamos contar contigo aquí en este plató para conocer un poquito no solo la historia de esta gran mujer que nos viene muy bien a colación con las fechas en las que estamos hablando, sino también cuál era el contexto de Aranda, de la zona. En el siglo XV estamos, ¿no? Sí, estamos a finales del siglo XV, cuando Isabel la Católica ya ha sido proclamada reina de Castilla después de la Guerra Civil con la Beltraneja, y la verdad es que es un siglo apasionante porque es un siglo de transición. Es un siglo en el que pasamos de aquella Edad Media falsamente oscura, o llamada falsamente oscura, a un renacimiento que en España además tiene, o en Castilla en concreto, tiene unas características muy propias. Entonces, claro, el cambiar de siglo no solamente fue cambiar de fecha, sino cambiar de mentalidad, de perspectiva, y de un montón de cosas que dibujó el futuro de una España, quizá la España más, no sé si conocida, pero sí más popular de nuestra historia, que fue el imperio de Carlos I, ¿no? Si tenemos que hablar de Mencía González, lo tenemos que hacer desde un punto de vista, en un contexto de la medicina, de la física, ¿no?, de todas esas ciencias. ¿Cómo era la medicina? ¿Quién se ocupaba de ella? ¿Quién no? ¿Cómo era? A ver, el tema de la medicina, a mí preparando la charla me ha sorprendido en varios aspectos, ¿no? Siempre se habla de medicina, bueno, pues como un poco de en esa época, brujería, magia, gente un poco, bueno, pues como apartada, ¿no?, del ámbito social, pero no es así. La medicina era una ciencia, y una ciencia ancestral, o sea, ya desde muchos siglos antes el ser humano buscaba la forma de aliviar los dolores, de curar enfermedades, de ayudar en un parto, bueno, pues lo que consideramos medicina, ¿no? Entonces, normalmente la ejercía gente preparada, ojo, y sobre todo en esa época. Las universidades nacen, cuando nacen se desarrollan fundamentalmente la de Salamanca y Valladolid en el siglo XV, y hay dos tipos de estudios: los estudios oficiales, que permiten la entrada a cristianos viejos, algún converso, alguno, muy poquitos, y desde luego no a las mujeres. Pero había otro camino, que era el camino de la práctica. Grupos de estudiantes, vamos a llamarles, alrededor de un maestro. Y un maestro con muchísima experiencia, que yo lo equiparo un poco al tema MIR. Estos estudiantes acompañaban, observaban, ayudaban en el diagnóstico, visitaban otras consultas o a otros médicos, y durante unos 3-5 años aproximadamente. Cuando acababan estos estudios, se emitía como una especie de certificado que tenía que estar avalado no solo por el médico o el sanador que les había formado, sino un testimonio público, es decir, una especie de notario, para que nos entendamos, firmaba ese certificado, y con ese certificado señalaban en qué ámbitos podían ejercer, en cuáles no, y podían empezar a ejercer por libre. ¿Teníamos mujeres en esta línea? Sí. ¿En esta línea sí? Sí. Lo que pasa que quizás sean pocas las conocidas, pero había muchas más de las que se cree, porque la sanidad siempre ha sido un ámbito muy femenino. Entonces, en este caso sabemos quién es porque hay un documento que avala que existió esta mujer, igual que en la Corona de Aragón también hay varias, incluso alguna llegó a ser cirujana.
Y además tenían, parece ser que como te diría yo, una sensibilidad especial para el diagnóstico y estaban muy versadas en la farmacopea. De ahí que en ocasiones se las acusara un poco de brujas, de, bueno, gente a lo mejor no del todo ética. No sé si estamos hablando en cuanto a las mujeres, hablas de la parte de la farmacología, no sé si también partos o si podían hacer lo mismo que los hombres. No, a ver, no tanto los hombres, sino los licenciados universitarios, ¿vale? Por ejemplo, las sangrías era algo exclusivo de un licenciado, para que las entendamos. Ellas, desde luego, el tema de la medicina femenina eran quienes llevaban el peso de esa medicina. Primero, porque tocar a una mujer no estaba demasiado bien visto, a pesar de que Isabel la Católica tuvo como ginecólogo a un médico judío que la atendió en sus 5 partos y en algún aborto. Ellas eran las que llevaban todo el peso del diagnóstico, el tratamiento, las parteras, por supuesto, y las que en ocasiones, sobre todo las médicos, es curioso porque además el tema religioso tiene mucha importancia en ese tiempo, ¿no? Entonces, algunas de estas médicos practicaban abortos o, no tanto abortos, como medidas anticonceptivas. Ajá, de acuerdo. A mí hay algo que me llama la atención y que seguro que me puedes contextualizar, que es que no estaba permitido el acceso a las universidades a otras religiones, como por ejemplo los judíos, entiendo, sí. pero sin embargo los reyes católicos sí que contaban con ellos. Entonces, Sí. ¿qué pasaba ahí? Porque entiendo que serían de los mejores. Es un proceso complicado porque además los reyes católicos expulsan a los judíos de España. Claro. Vale, de España, perdón. Sí, de España, en este caso sí, porque era Aragón y Castilla, ¿no? Vamos a ver, el tema de la aceptación de los judíos es como muy complicado, o del rechazo de los judíos. El otro día hablaba con un amigo mío que me decía, no acabo de entender porque a lo largo de toda la historia de la humanidad el judío ha sido el pueblo perseguido, aparte de otros muchos, a ver, fácilmente su preparación era muy buena. Eran buenos científicos, buenos médicos, buenos economistas, por supuesto, matemáticos, filósofos, gente de un ámbito cultural muy amplio, ¿no? El tema religioso es importante en un momento en que la Inquisición se establece en Castilla. Hasta el siglo XV en Castilla no había Inquisición como tal. Y se inicia un proceso, mezcla social, mezcla religioso, mezcla económico, de descrédito de los judíos, corren leyendas de la marinera, ¿no? Entonces Isabel la Católica, que siempre se ha hablado de ella como una fanática y como, bueno, lo peor, o se ha hablado de ella en unos términos despectivos, al contrario, era una mujer inteligente, una mujer preparada, una mujer que tuvo a otra mujer para preparar a sus hijas para sus matrimonios y su vida pública, y consta en cartas de Benjamín Palencia, que fue su cronista, consta el dolor que le produce desprenderse de todos aquellos judíos que habían colaborado con ellos. Y en un momento determinado incluso les propone la conversión y que ella hará la vista gorda si hacen prácticas judaizantes en su casa metidos. Fíjate, qué curioso. Vamos a sacar la figura de Mencía González, ¿no? Porque hemos hablado de este contexto. Una mujer, ¿cómo la descubrimos? A ver, ¿cómo llegamos a ella? ¿Cómo llegamos a ella? Sí. Vale, bien. A ver, ella es un personaje del que no se sabe pasado ni futuro. Es decir, se sabe que ejerció la medicina en Aranda, que tuvo un certificado de los que os comentaba antes para poder ejercerla, que era una mujer tremendamente popular, que debía ser muy buena en su profesión, pero claro, quien es muy bueno en su profesión se gana enemigos rápido. Y sobre todo si era judía, conversa y mujer. Lo tenía todo. Ya solamente falta que fuera guapísima y millonaria, que no es el caso. Pero ella ejerce y parece ser que pisa el terreno que no debe. Es decir, parece ser que hace prácticas anticonceptivas y parece ser que realiza sangrías a los ojos, quiero decir, en abierto, que no se esconde para realizarlas. Y alguien
la denuncia. La denuncia, esa denuncia se tramita, la condenan y ella recurre a la Chancillería de Valladolid, o sea que además era una mujer versada en leyes, porque Claro. sabía. Eso te iba a decir, vamos a parar ahí. No solo no asume, porque creo que destierro y que si vuelve a ejercer la Va a ser medicina, ejecutada. pena de muerte. O sea, no era una tontería No, de, no, oye, no, mira, estás molestando, no. mejor vete con perfil bajo, como Sí, decimos ahora, ¿no? sí. Sino que ella da un paso al frente y dice, oye, no, esto yo lo recurro. ¿Eso era una práctica habitual? Mujeres no, desde luego, y judías menos. Lo que pasa que parece que este paso que da nos indica que fue una mujer versada en leyes, con lo cual su entorno familiar posiblemente se dedicara por un lado a la medicina y por el otro lado fuera gente de un cierto nivel cultural o educativo, ¿no? Entonces ella recurre a la Chancillería de Valladolid, a la Real Chancillería de Valladolid, controlada en aquel momento por Isabel la Católica, no es la palabra controlada, pero bueno, por Isabel la Católica, y recurre esa sentencia que considera injusta. Con lo cual hay un documento, que si no me equivoco está en el archivo de Simancas, que permite saber que esa mujer no es leyenda, ni es mito urbano, que existió. Entonces, a través de ahí, solo es cuestión de tirar un poco el hilo. Hay muy poquita documentación de ella, muy poco, porque como te digo, ni de antes ni de después se sabe. Sí se sabe que en Aranda ejerció un médico judío, porque está en la nómina del Concejo de Burgos, o del Ayuntamiento de Burgos, que lo mandan a Aranda a ejercer la medicina. Y por las fechas, bueno, no, igual es un poco antes, pero bueno, sí que crea una escuela de médicos en Aranda. ¿Cómo termina este recurso de Mencía? Lo gana ella. Lo gana ella, que es lo novedoso, ¿no? En cierta manera. La Chancillería admite el recurso, donde ella justifica su formación y ella justifica sus actos. La Chancillería tenía que mandar un escrito para que el acusador, si quisiera, recurriera la alegación hecha por Mencía. El señor juez de Aranda decide que está perdido en combate. Ni da por recibido el edicto, ni da por válido el tener que recurrir, desaparece. Y se le declara en desobediencia hacia el tribunal, hacia la Chancillería. Con lo cual automáticamente se admite la querella a trámite, se le levantan las penas más graves, pero le impiden ejercer la medicina hasta que se examine de nuevo. Se tiene que examinar ante un tribunal, vamos a llamarle neutral, y demostrar que está preparada para ejercer la medicina. No sabemos qué pasó luego. Claro, esto te iba a decir, no sabemos si volvió a Aranda. No sabemos si volvió a Aranda, no sabemos si volvió a ejercer la medicina, no sabemos, que de hecho no sabemos ni la edad que tenía. Qué pena. Sí. Yo creo que tiene que haber documentación en algún lado. Lo que pasa es que en esta zona, desgraciadamente, durante la guerra del francés o la guerra de independencia, desapareció muchísima documentación. Se quemó, se perdió, bueno, igual hay suerte y en algún cajón de Simancas aparece algo, pero claro, es que es mucha la documentación que hay ahí. Y es sencillo, bueno, en sencillo me refiero, investigar sobre algo de lo que se tiene poca información tiene que ser un poco frustrante, ¿no? Sí, porque te quedas con las ganas de decir, bueno, ¿y esta mujer? Volvió a ejercer, obedeció. También existe la posibilidad que volviera a ejercer sin autorización y entonces sí tuviera que cumplir las penas impuestas. Un destierro, incluso si mucho me apuras, una ejecución. Pensar que es la época en que la Inquisición está actuando duro. Estamos hablando de la medicina, pero ella era física, ¿no? Bueno, es que físico y médico es lo mismo en este caso. De acuerdo, vale, por hacer esa es lo mismo. El término físico se refiere un poco a todos aquellos que tenían formación y trabajaban en el aspecto físico del ser humano, en contraposición un poco pues, a quien trabajaba el alma del ser humano, es decir, los sacerdotes, las monjas, los filósofos, etcétera, etcétera. A día de hoy tenemos algo en Aranda que ponga en valor esta figura. Una calle creo que hay. Hay una calle por la zona del polígono. Luego se la nombra
en alguna celebración del 8M aparece junto con Clara Campoamor, con, ya lo diré, bueno, pues con Emilia Pardo Bazán, con muchas de estas mujeres que fueron pioneras en la lucha por los derechos de la mujer, aunque yo sé que no va a sonar políticamente correcto, ¿vale? Pero yo creo que en determinados momentos, sobre todo en el momento de Mencía, no era tanto la lucha por los derechos de la mujer como conjunto, sino la lucha por mi derecho como persona a ejercer y a trabajar y a hacer lo que como persona tengo derecho, creo. Y además es que también tenemos la carga religiosa. Claro, la carga religiosa era importantísima. Claro, y son varias perspectivas, claro, o sea, no solamente de género, claro, sino también la religiosa. También la religiosa era además un factor importantísimo, porque bueno, era un mundo, aunque estamos entrando en el Renacimiento, vale. El Renacimiento cambia muchos conceptos, aunque la Iglesia siga teniendo un poder absolutamente terrenal. Ya no hablamos de fe ni hablamos de ideología, hablamos de poder. Y los judíos en muchas ocasiones incordiaban, y las mujeres mucho más. Estaba pensando yo ahora mismo, digo, es que esto da para una novela de ese certamen histórico literario. Ojalá. Alguien que venga y que decirle, mira, sabemos esto, solamente hay que poner prosa a esto y a esto. Sí, no, es una historia que, claro, a mí realmente el leer el documento de la Real Chancillería, dices, ojo, esta mujer, primero lo preparada que estaba, y luego las agallas que tuvo. Yo creo que tuvo que tener apoyos de alguien, porque si no es muy difícil, era muy difícil en esa época llegar a donde llegó ella en su defensa personal. ¿Cuánta literatura tiene que haber alrededor de eso? María Antonia Sasón, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y por habernos presentado más si cabe a esta pedazo de mujer, que la verdad es que con las fechas nos viene al pelo. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo una vez más, y cuando queráis ya lo sabéis. Nosotros hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.